Hola, buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre el video de Primera Seña, Hugo Mujica, la atención abierta o el saber del no saberse. Es un conversatorio por Zoom que lo hicieron en el medio de la pandemia y bueno, es muy chévere cómo los temas de los que habla Hugo Mujica son relacionados con la realidad actual, ¿no? Porque él es un poeta que, bueno, tiene mucha trayectoria, pero es chévere cómo empieza a hablar con esto de la señora que él veía en la parada de bus, con vestida de blanco, y para él ya, porque en su cabeza, en su percepción, estamos en pandemia, está puesta uno de esos trajes de apicultor o como astronauta por la pandemia, pero cuando se acerca solo tenía un pantalón y una camiseta blanca. Entonces ahí es interesante analizar lo que uno piensa según las cosas que ve, porque es lo que conoce y lo que cree, ¿no? Uno tiene muchas creencias y de esto también habla mucho de las creencias y del lenguaje y lo simbólico. Entonces, que uno sabe algo es lo que va a entender. Uno no, o sea, para entender algo nuevo es difícil no relacionarlo con lo que ya cree, con las creencias ya establecidas en la persona. Sí, a mí me pareció muy interesante en cuanto a eso, lo que le explicaba de qué es la verdadera atención, o sea, que es verdaderamente estar atento a algo y es no esperar nada, sino acoger lo nuevo, ¿cierto? Digamos que en ese caso él estaba atento a lo que estaba viendo, pero ya estaba predispuesto por el tema de la pandemia y eso traducido incluso a la maestría o a cualquier tema que uno esté intentando aprender, creo que a mí me pareció muy valioso esa manera de ver la atención, que es de verdad estar en blanco y estar dispuesto a coger todo lo que venga nuevo, ¿cierto? Sí, a mí también me pareció como de resaltar la parte en la que él dice que pensar de otra manera en una ciudad, en una sociedad como la nuestra, es una condición de creación de la libertad, ¿no? Porque estamos como tan ciegos y tiene mucha relación con el documental anterior de liberarnos como de tanto prejuicio y de tanta mentira y tenemos como la visión, no sé, como tan sesgada y es una problemática real y pues creo que es como la invitación, es como de, ya de abrir los ojos y de vivir la vida, no como nos dicen, ni como nosotros, sino dejar que se manifieste. Sí, y de hecho, él habla sobre cómo los niños tienen esta capacidad como de simplemente, o sea, yo lo veo como algo abstracto, como Ujú. que realmente algo es como si un alien simplemente viniera a la Tierra y viera todo por primera vez. Es como esta capacidad de absorber las cosas como son, como él habla de la conexión con la realidad y yo Ujú. siento que esa conexión con la realidad se ha perdido, es como por tantas capas de cosas que hemos ido aprendiendo en la vida, entonces todo lo vemos a través de todas esas capas, como Mm. y realmente removerse es muy complicado. Sí, y ajá, y ahorita con lo que dices de los niños, es como que todas las personas llegamos al mundo súper abiertas, súper creativas, tal vez la palabra, porque dice que una de las cosas importantes es que la esencia del ser humano es la creatividad. Y esta creatividad es la que nos hace humanos y por esta creatividad surgió el lenguaje y surgió el dibujo, que es como las palabras, ¿no? Los como que dibujos de imágenes que representan sonidos y él lo define como la primera tecnología. Y gracias, o sea, pero antes creo que los humanos eran más como niños porque no habían todas estas capas de las que habla Daniel, que nos empiezan a como encuadrillar y encasillar en cosas. Entonces sí, es como importante relacionarlo con todo lo que hemos hablado en clases y con todo lo que los videos y documentales que hemos visto. Por ejemplo, la sociedad del cansancio, o sea, toda la gente está encasillada en lo que debería ser y a donde debería llegar y no se deja ser el humano creativo que es. Sí, como que, ah, bueno, si quieres dale, vale. No, sí, solamente quería hablar pues que es ese afán, esa necesidad ficticia que nos creamos de que todo tiene que generar un resultado y pues que vivimos es agotados y que lo que nos invita a hacer es como a quitarnos las vendas y a dejar
que la mística de la vida que él menciona, pues dé el mismo sentido y darnos a nosotros la oportunidad de sentir la emoción de lo que pasa y no de lo que nosotros creemos o cómo vemos que está pasando. Sí, y como también pensando en lo de Bernays y como esto de la publicidad, él habla también, él habla del superhombre. Me voy a atrever a dar una definición, no sé si lo entendí muy bien, pero el superhombre es aquel que le dicen cómo puede vivir y él decide cómo quiere vivir. Y como que al decir cómo quiere vivir, también como que se libera un poquito de todos esos filtros. Me hace pensar en cómo Bernays quería decirle a la gente cómo vivir. Y entonces realmente, o sea, como que superar esos filtros también, como van a ir más allá y como intentar alcanzar ese superhombre. Y esto que dices de Bernays también es como imponer los filtros, ¿no? Como forjar a una sociedad, ya no solo la persona con sus experiencias, sino toda la sociedad tiene que ser así, responder a esto, y cada vez somos más ciegos. Sí, a mí de todas maneras me parece importante como que hay ventajas y desventajas de ese encuentro como colectivo, ¿cierto? Porque así como Verne abusaba de eso, digamos, también de esa forma de encontrarnos o de esa forma de ir a esas capas, como dice Daniel, es interesante porque uno empieza a aprender muchas cosas y empieza a relacionarse con el otro. Hay una parte donde él decía que es en lo blando, en las fisuras, donde nos encontramos, ¿cierto? No en el muro o en lo radical. Entonces, yo creo que, como él decía en el documento, bueno, perdón, en la entrevista, todo aporta. O sea, ese pensamiento contemporáneo, de esta manera de tener tantos canales de información, tantos temas virtuales, a mí me parece que no siempre van solo a controlarnos o a alienarlos, sino que de alguna manera también sirven para aprender muchas cosas. Uno es el que busca o el que está en una búsqueda y él sabe lo que quiere encontrar. Entonces no veía tan apocalíptico, o sea, no veo tan apocalíptico muchas cosas de las que estamos viviendo a nivel de redes sociales o de la publicidad o de la posibilidad de tener acceso a tanta información. A mí de alguna manera me parece bueno, creo que ahí es donde está lo blando y las fisuras y la forma de uno encontrar cosas. Ajá, y lo que dice, que todo suma, pero nada en absoluto, ¿no? No hay que tomar un pedacito de cada cosa y tomar lo bueno, y no que sea solo eso. Sí, bueno, a mí me gusta también lo que él habla de la nada y que también va como inclinado o apuntado hacia la oscuridad y de hecho la charla que tuvimos sobre la oscuridad en clase, sobre cómo en la oscuridad es donde surgen las cosas, de la oscuridad es donde emergen las cosas. Entonces es como también que, no sé, muchas veces nosotros hayamos lo conocido y lo desconocido como cosas bifurcantes, pero realmente es como, como lo mismo, pero como raro. No sé cómo describirlo. Y ahí me gustó eso de la nada como un contenedor de posibilidades, que pues uno podía de la nada armar cosas. Pero a mí sí no me gustó, y yo lo había escuchado antes, esa definición de que el arte no es para nada. Pues como que siempre me ha incomodado esa concepción del arte como un mero recreo del alma o una cosa que simplemente enaltece aspectos estéticos. Yo creo que a partir del arte pues, han habido grandes revoluciones políticas, religiosas, económicas, de todo tipo. O sea, a mí el arte parece lo más útil del mundo. Sería muy bueno ahondar en eso o tratar de contraponer eso de que el arte no sirve para nada. Creo que ya estamos en el tiempo. Sí, estamos en el tiempo. Pues nada, lo seguiremos, Pues nada, lo seguiremos discutiendo en clase entonces, pero sí, interesante eso del arte y es cierto, es cierto. Pero bueno, entonces muchas gracias y nos vemos. Chévere.